Diles que ya dejen de escribir. Claudia no ha entrado, ¿cierto que no? Ya mandé mensaje, ya le envié Allá. mensaje y entramos. Hola, hola, hola. Perfecto. Estoy mandando mensaje también a las conexiones de Felampe, ¿ya? Ya, ahí va llegando Claudia. Listo. Ya se puede acceder, dice. Ya, Ahorita. Bueno, vamos a empezar. Tranquilos todos. Vamos a ver. Ahorita voy a compartir. Ok. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Perfecto. Ok. Muy buenas noches. Nos disculpamos por los problemas técnicos que ocurren en todos lados, pero ya estamos acá muy deseosos de compartir el día de hoy con ustedes. Pues les damos la bienvenida al webinar de la sección Iberolatina de Aspen, que tiene como nombre Retos de la Malnutrición en Latinoamérica. Mi nombre es Claudia Maza y soy la chair actual del Iberolatin Section of Aspen. Realmente queremos agradecer la oportunidad que se nos brinda por segundo año consecutivo de participar en el Malnutrition Awareness Week, que como todos sabemos, esta es una campaña de la Asociación Americana de Nutrición Parenteral e Enteral. Es una campaña multinacional, multiorganizacional a nivel global, que se inició desde el 2012 y este año estamos cumpliendo 10 años. El objetivo del Malnutrition Awareness Week es crear conciencia sobre la malnutrición asociada a la enfermedad mediante la educación a profesionales de la salud en la detección temprana y el tratamiento de la malnutrición. También busca educar a los consumidores y pacientes en la importancia de discutir el aspecto nutricional con los profesionales de la salud y crear conciencia sobre la importancia de la nutrición en la recuperación de la enfermedad. Queremos, antes de dar paso a la actividad de hoy, presentarles al equipo que trabaja para que podamos llevar a cabo este tipo de actividades. Ellos han realizado un trabajo incansable en la planificación, diseminación y desarrollo de esta actividad. Como ustedes pueden ver, pues somos un equipo interdisciplinario, como se debe de trabajar en todos los aspectos de la salud, y estamos conformados por un comité de educación e investigación, un comité de comunicación y un comité asesor que está formado por los past y las chairs. Vamos a iniciar pues presentando cuál va a ser la actividad de hoy. Vamos a tener 3 temas que van a ser impartidos por profesionales con gran experiencia en los mismos, y al final vamos a tener una mesa redonda con los speakers. Como les mencioné, pues mi nombre es Claudia Maza y yo voy a estar moderando la presente actividad. Siéntanse en la libertad de escribir en el Q&A o en el chat sus inquietudes, sus preguntas, para que podamos tener una discusión con los expertos al final de la actividad. Vamos a empezar con la conferencia de los costos ocultos de la malnutrición en Latinoamérica, que va a ser impartida por el doctor Guillermo Contreras, quien es médico intensivista con una maestría en gestión pública, profesor de varias universidades, terapista respiratorio, tiene una experiencia de un fellow en trasplante intestinal, ha realizado pasantías en laboratorio de ventilación mecánica, en el hospital de las clínicas DAS de Sao Paulo, Brasil, instructor de varios cursos para médicos y estudiantes de medicina, es actualmente secretario del Comité Científico de ASPETEN, jefe de la UCI Clínica de Cayetano Heredia y coordinador de la UCI de COVID del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Luego de la conferencia del doctor Contreras vamos a tener a la doctora Isabel Calvo con el tema desnutrición en cifras en el paciente geriátrico, oncológico y quirúrgico.
La doctora Isabel Calvo es médico especialista en nutrición clínica con una maestría en nutrición clínica y es experta en soporte nutricional, médico adscrito y fundadora del Servicio de Terapia Metabólica del Hospital General de Tijuana y es socia activa del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, de FELAMPE, ASPEN y ESPEN, presidenta del capítulo de Baja California del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, revisora de ESPEN y secretaria de la sección iberolatina de ASPEN. Y luego tendremos el tema de aspectos éticos del manejo de la desnutrición en Latinoamérica, que será impartido por la licenciada Lina María Sierra, quien es nutricionista y dietista de profesión, especialista en nutrición clínica y pues definitivamente experta en lo que es el tema de ética, porque tiene un magíster en bioética, docente de la Universidad de la Clínica Alemana de Santiago, Chile, y fundadora de Integral Clinical Nutrition. Entonces, después de la presentación, yo le doy la palabra al doctor Guillermo Contreras para que pueda iniciar con su conferencia y ya le vaya dando la palabra a nuestros demás conferencistas. Nuevamente les doy la bienvenida. Por favor, siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas y al final vamos a estar discutiendo. Muchas gracias, querida Claudia. Muchas gracias al excelente trabajo del Comité de ILAS, que es el esfuerzo latinoamericano para todos los latinoamericanos en relación a optimizar la terapia nutricional, optimizar los conocimientos y la difusión de los mismos entre toda nuestra región, como parte del capítulo de ASPEN, ¿no? de la Asociación Americana de Terapia Enteral y Parenteral. Vamos ahora a comenzar la charla del día de hoy. Voy a intentar, después un poco de las dificultades técnicas, hacerlo un poco de tiempo un poco más reducido, conversando acerca de los costos ocultos de la desnutrición en Latinoamérica, ¿no? Un poco los puntos a tratar. Vamos a hablar sobre la farmacoeconomía y el impacto clínico de la malnutrición hospitalaria en nuestros pacientes. Vamos a hablar sobre la malnutrición hospitalaria y su impacto en las prestaciones de salud. Vamos a hablar un poco del impacto en la gestión hospitalaria y luego esto cómo repercute económicamente en la sociedad. Sobre todo a la luz de lo que hemos vivido, ¿no? Una pandemia que para muchos países de nuestra región ha sido terriblemente dolorosa. Lamentablemente, en el caso de mi país, del Perú, hemos sido el que ha tenido mayor ratio de mortalidad por índice poblacional. Esto a raíz de que la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud fue completamente sobrepasado por la situación de la pandemia. Y vamos a tratar de reflexionar cómo la terapia nutricional efectiva, correcta y bien realizada puede optimizar los índices de gestión hospitalaria y estos a su vez pueden permitir atender a más personas, no como números fríos, sino como lo que nosotros realmente nos proponemos hacer cada vez que vamos a nuestros hospitales, que es salvar más vidas. Entonces la terapia nutricional, junto con el soporte de terapia física y respiratoria y la ventilación protectiva, han sido los tres pilares que han demostrado progresivamente y sostenidamente en el tiempo mejorar la morbimortalidad de los pacientes hospitalizados en terapia intensiva. Tres intervenciones que son cardinales y han sido cardinales en optimizar los resultados clínicos de muchos centros que han podido manejar este equilibrio con bastante precisión. Los que no han podido manejar estos equilibrios, una ventilación mecánica protectiva, una terapia física y respiratoria para los pacientes que estaban en terapia intensiva o en las unidades de mayor cuidado o mayor índice de necesidad de cuidados respiratorios en esta pandemia, o pacientes que no hayan recibido una terapia nutricional óptima, pues han tenido resultados no tan positivos. Me precio en decir que mi hospital y la red hospitalaria que mi hospital representa han sido los que los mejores resultados han tenido, pero nos hemos basado en un soporte nutricional continuo, en una terapia respiratoria agresiva, y que incluso hacía guardas de noche, y en ser muy estrictos en los cuidados de los pacientes en ventilación mecánica.
Para ello nosotros tenemos que saber que el riesgo de muerte de un paciente está en base a la amenaza, en este caso, damos el ejemplo, la pandemia, el COVID-19, y las vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades que cada paciente puede tener, las comorbilidades que cada uno puede traer previamente. Pero lo que no tiene que pasar es que este riesgo nutricional sobrepase las posibilidades de recuperación de un paciente, porque si no vamos a tener incremento en todo lo que pueden ver ahí. Eventos adversos, complicaciones, estancias hospitalarias, mortalidad, tiempos de recuperación, porque un paciente que tiene, y vamos a verlo, la malnutrición hospitalaria como una de las intercurrencias de su hospitalización, pues va a tener menores posibilidades de recuperación y de sobrevida hasta 5 años después de haber sido dado de alta de una unidad de cuidados intensivos. Quiere decir que, para dar una primera idea fuerza, sobrevivir a la malnutrición hospitalaria es tan igual como sobrevivir al cáncer. Esa primera idea fuerza tiene que calar en la mente de nosotros como entes que van a difuminar y van a diseminar el conocimiento de la adecuada terapia nutricional hacia nuestros colegas, hacia nuestros pacientes y hacia los decisores, que es, yo creo, lo más importante. Países como los nuestros, que muchas veces tienen una serie de problemas, lo conversamos un poco más temprano, que tienen una serie de asuntos por resolver que son mucho más álgidos y mucho más severos. Por ejemplo, en mi país, la desnutrición crónica, la desnutrición infantil, la anemia infantil son los problemas prioritarios para este país. Dejan de observar o ponen bajo la alfombra, en un término que me gustó en la conversación previa, el riesgo de la malnutrición hospitalaria y cómo esta es realmente un problema de salud pública, que afecta, como ven, todos los ámbitos, incluso la cantidad de cirugías a la que un paciente es intervenido. Por tanto, afecta a todo el sistema hospitalario. Si afecta a los hospitales más grandes, que tienen mayor capacidad resolutiva, los hospitales más pequeños no van a poder referir a pacientes más complejos a estos, porque los tiempos hospitalarios van a estar prolongados, porque los pacientes requieren más tiempo y más intervenciones quirúrgicas, porque tienen mayor tasa de infecciones, porque se complican más y porque se mueren más. Entonces, para ello nosotros tenemos que ver que hay una amenaza nutricional adicional a la enfermedad con la cual el paciente llega y se hospitaliza, que es la malnutrición hospitalaria, que puede ser debida por una condición previa, una desnutrición crónica, que puede ser debida a una enfermedad crónica, o sea, a una vulnerabilidad, o sea, a una comorbilidad que lo va a volver más sensible a enfermarse más, o a la misma enfermedad aguda que va a afectar la capacidad de ingesta del paciente y por tanto va a provocar la malnutrición hospitalaria. Por tanto, la malnutrición hospitalaria tiene 3 sitios de los cuales se alimenta. La desnutrición crónica, algo social y poblacional, la enfermedad crónica con la cual puede venir la vulnerabilidad que el paciente ya trae, y la enfermedad aguda que va a impedir que se nutra de manera correcta. Ejemplo, un gran quemado. Entonces, si hay mucha exposición a la amenaza y si hay mucha susceptibilidad a la misma, por ejemplo, un paciente postoperado de obstrucción intestinal va a ser notablemente susceptible a no alimentarse de manera correcta en una hospitalización. Si encima, para mala suerte, llega a un centro donde no hay gente capacitada en terapia nutricional, pues entonces van a dejarlo largas temporadas de NPO. Si no hay la posibilidad de tener nutrición parenteral periférico central, no hay posibilidades de darle nutrición enteral, y sobre todo hacer un screening nutricional inicial de manera correcta, pues va a ser mucho más sensible a tener mayores complicaciones. Si es un paciente añoso, si tiene muchas comorbilidades, si es un paciente inmunosuprimido, las condiciones van a ser evidentemente más complejas para este paciente. Y pongo resiliencia porque es un término abstracto, como llamarlo, en mi país le llamamos reserva funcional, aquellas cosas que te van a permitir a ese paciente, de repente un paciente que tiene una vida y una alimentación sana previa, que puede aguantar un poco más el dolor, que puede aguantar un poco más la situación crítica. Y esto va a llevar a que la desnutrición como amenaza, más la enfermedad aguda y las vulnerabilidades, o sea, la exposición y la susceptibilidad de cada paciente, determinen un riesgo nutricional que va a llevar a malos resultados clínicos. La ecuación de esta tormenta perfecta está claramente señalada, porque si nosotros no actuamos tratando de reducir las vulnerabilidades, o sea, tenemos los insumos adecuados de recursos humanos, de capacitación, y los insumos de materiales para poder brindar una buena atención nutricional, entonces el paciente va a ser más
expuesto a la malnutrición hospitalaria. Si no tenemos protocolos claros que nos permitan avanzar en la terapia nutricional, pues la vulnerabilidad va a ser mayor, la desnutrición va a ser más grande y los resultados clínicos peores. Para ello tenemos que lograr este equilibrio energético. El equilibrio energético está entre el ingreso de energía y la salida de energía, como todos ustedes ya conocen. ¿Qué más está decirlo? Pero ¿para qué me sirve esto? Para darme cuenta que factores como la hiporexia, los ayunos prolongados o el mismo estado de ánimo depresivo, yo tengo por ejemplo un paciente con 6 centímetros de ayuno y desde el día 1 le hemos dado terapia con psicología para poder soportar lo terrible que debe ser una situación como la que está pasando. Entonces, si no tenemos esos soportes en nuestros centros, pues el paciente va a tener un déficit de energía mucho mayor. Y si a eso le sumamos la enfermedad actual, la enfermedad aguda que motiva la hospitalización, pues entonces el desbalance va a ser bastante claro. Por tanto, la malnutrición hospitalaria es una circunstancia aguda que afecta la vida y la salud, es un problema de salud pública, ¿ya? Cuando algo tiene una incidencia mayor al 20%, eso es un problema de salud pública. Por tanto, debemos tratarlo de manera agresiva en nuestros países. ¿Y cómo reconocerlo? Pongo ahí 2 días, porque solamente el hecho de tener un NPO durante 2 días para un adulto estándar de más o menos unos 70 kilogramos de peso ideal, pues eso significa más de 4.000 kilocalorías de ingesta menos, y eso va a llevar definitivamente a que este paciente presente malnutrición hospitalaria. Las caídas bruscas de peso, un paciente frágil, adulto mayor, un paciente con múltiples comorbilidades, un paciente crítico, notablemente sufriendo los estigmas de el aumento de la permeabilidad vascular y la inflamación, van a hacer que estos pacientes sean, con 2 días de NPO, pacientes malnutridos y que tengan ya de por sí riesgos aumentados de morbilidad, de mortalidad y de complicaciones intrahospitalarias. Esta es una frase mía que suelo mucho decirlo, sobre todo para que las autoridades sanitarias se den cuenta del problema, porque la desnutrición crónica resta oportunidades de desarrollo, es evidente. Un niño con anemia, un niño con desnutrición, pues tiene menores oportunidades de desarrollarse socioeconómicas y educativas en cada sociedad en la que se presenten estos niños con estas deficiencias. Pero la malnutrición hospitalaria mata. La desnutrición crónica resta oportunidades de vida, la malnutrición hospitalaria mata. Y para ello los latinoamericanos han tenido un papel preponderante mediante la Declaración de Cartagena y los esfuerzos de todos los latinoamericanos unidos para poder luchar contra la malnutrición hospitalaria y reconocer que la nutrición es un derecho humano y la lucha constante contra la malnutrición hospitalaria debe ser nuestro norte. Ahora, recientemente en el ESPEN se ha firmado la Declaración de Viena, uniendo los esfuerzos de ASPEN, de ESPEN y las sociedades asiáticas para poder hacer un esfuerzo global para luchar contra la malnutrición hospitalaria. Yo creo que es el camino correcto y es el tiempo correcto. ¿Para qué? Para que cualquier enfermo que está lesionado y en riesgo de desnutrición, especialmente los ancianos o los más frágiles, en cuyos casos la misma hospitalización empeora con frecuencia el estado nutricional y hace que estos pierdan masa corporal, sobre todo masa magra, y por tanto retarde la recuperación e impide la rehabilitación de estos pacientes, tengan un incremento en el riesgo de morir y por tanto esto signifique mayores costos para esa familia, para el sistema sanitario y el dolor humano de perder una persona que no debió morir porque pudo preverse estas situaciones que surgen de la presencia de la malnutrición hospitalaria. Entonces, la malnutrición hospitalaria aumenta en 25% la incidencia de úlceras de presión. Luchar contra esto, ¿qué estoy diciendo? La malnutrición hospitalaria tiene una herramienta de ser tratada y estas son las intervenciones nutricionales efectivas. Las intervenciones nutricionales efectivas disminuyen, por tanto, los riesgos de presentarse en úlceras de presión en pacientes que ya presentaron una malnutrición hospitalaria como diagnóstico de screening inicial. Y por tanto, eso lo vamos a evaluar mediante la mejora en la fuerza del agarre, el hand grip, y la mejora en la calidad de vida. El paciente, aparte que tiene una buena intervención nutricional, va a reducir el índice de caídas entre un 10 a 23%. Eso, en gestión sanitaria actual, donde la calidad debe ser el norte, enfocado en un paciente como el centro de la atención, es esencial. Si tú tienes una reducción del 25% de tus úlceras de presión y tienes una reducción de 20%, de 15%
para ser punto medio de tu índice de caídas de personal más frágil, entonces estás haciendo las cosas bien y vas a ser reconocido por ello. Las complicaciones de cualquier índole, desde un paro cardíaco hasta una arritmia cardíaca hasta una infección nosocomial, disminuyen en 63% con una intervención nutricional efectiva. Disminuye en 28%, casi 30% de las readmisiones. Eso es algo que nosotros hemos optimizado, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos en un hospital y en la clínica donde yo trabajo. El índice de readmisiones son prácticamente cero, con un refuerzo bastante potente en los 3 ejes que les he mencionado y sobre todo con unidades de cuidados intermedios que permitan evitar que esos pacientes mueran en los pisos una vez que han sido dados de alta de cuidados intensivos y se conviertan en mortalidad oculta. Esto a su vez va a reducir la estancia hospitalaria, no solamente pensando en la UCI, porque el intensivista, y perdonen que sea tan parcializado, pero es mi especialidad, el intensivista solamente piensa en las 4 paredes de la terapia intensiva habitualmente, y el intensivista tiene que pensar tiene que tener una visión global, como cualquier médico que ve una atención en salud. Y para ello, la reducción del tiempo de estancia en UCI, aunque eso signifique un tiempo mayor de estancia en cuidados intermedios, va a significar menor tiempo de hospitalización y, por tanto, evitar que haya crowding o sobredemanda en las camas de hospitalización y, por tanto, luego va a repercutir favorablemente para él, porque esos días que se va a quedar un poquito más de tiempo en cuidados intermedios, un poquito mejor cuidado, un poquito mejor nutrido, un poquito mejor tratado, un poquito mejor en la terapia respiratoria, va a significar que luego esa cama de hospitalización van a tener un mejor performance de esas salas y por tanto van a tener la capacidad de recibir más pacientes de alta de terapia intensiva. Es una cadena virtuosa donde la terapia nutricional tiene un punto esencial en menor tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados. Y evidentemente el outcome principal que clínicamente uno quiere buscar es la disminución de la mortalidad, que incluye en 20%, sobre todo con la reducción del índice de infecciones hospitalarias. Después lo voy a mostrar. ¿De qué infecciones hospitalarias me refiero? Básicamente las 3 principales: catéteres, infecciones urinarias, infecciones neumónicas nosocomiales. Y si quieres, las infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos. Juntas estas 4 son reducidas por una intervención nutricional adecuada, desde el screening hasta la terapia. La mejor cicatrización es uno de los momentos bajo los cuales la estancia hospitalaria de los pacientes quirúrgicos van a mejorar, y la disminución de complicaciones infecciosas y de reintervenciones también está claramente establecido en una terapia nutricional efectiva. Lo que queremos evitar es generar pacientes que sobrevivan a la UCI, pero que queden postrados por siempre como críticos crónicos, ¿ya? Para ello, tenemos que evitar que el paciente se convierta en un paciente con una UCI, con un síndrome de post-UCI. Y evitar el síndrome post-UCI significa monitorizarlo. Estar muy atentos a las estancias hospitalarias. Voy a poner acá el marcador. Estar muy atento a las estancias hospitalarias donde más de 14 días de estancia en UCI, un PCR continuo mayor de 50, un conteo de linfocitos menor de 800, una albúmina como biomarcador de inflamación menor de 3 gramos por decilitro, ya no le digo prealbúmina porque no todos podemos medir eso, significan riesgos para que un paciente se quede crónicamente dependiente de una serie de medidas de terapia, crónicamente dependientes de cuidados, convirtiéndose en un síndrome post-UCI, en un sobreviviente a la terapia intensiva, pero que termina siendo una carga para la familia, para él mismo y para su sociedad. Todo esto han sido marcadores que nosotros hemos identificado muy bien durante la pandemia, pero que ya los habíamos trazado la gente que se dedica a terapia nutricional en estudios previos. Yo sugiero también medir siempre el Nutri-Score, es algo que nosotros hemos evaluado y evaluamos en mis unidades. Un Nutri-Score mayor de 5 siempre es un paciente crítico al que hay que tener muchísimo cuidado. Un Nutri-Score mayor de 7 tiene una mortalidad muy cercana a más del 90% de los casos, al menos en lo que he revisado. Y luego, este pilar fundamental de la terapia nutricional, de acuerdo al estudio de Darren Hayland y su grupo canadiense, está claramente establecido en esta publicación cuando se da cuenta que si la meta nutricional de proteínas debiera ser de 1.2 a 2 gramos de proteína, nosotros damos en promedio 47 gramos, más o menos para un adulto estándar, menos de 0.7 gramos de proteína por kilo, 0.6.
Y si debemos dar en promedio entre 1.500 a 2.000 kilocalorías, solamente entregamos en las UCIs del mundo, esto en base al estudio del 2009 y las últimas revisiones creo que tuvo del grupo canadiense fue hasta el 2017, si mal no recuerdo. La cantidad de calorías recibidas era de 1.040 calorías recibidas. Por tanto, nosotros generamos aportes de dieta y de proteínas recontrabajos que son expresados en un estudio que tuve la oportunidad de realizar, como el día del Screening Day de Latinoamérica, donde encontramos una tasa de desnutrición hospitalaria en la UCI del 74.5% en los países latinoamericanos que intervinieron en el estudio. Muchos de ellos con unidades de cuidados intensivos que tenían centros de terapia nutricional, unidades de terapia nutricional. No quiero ni imaginarme lo que pasaba en las unidades donde no habían estos centros. La situación, por tanto, es bastante crítica, bastante crítica. Protocolizar, no utilizar el índice de masa corporal, por favor, eso ya lo sabemos. Utilizar el Nutri-Score, saber cuánto de calorías, cuánto de proteínas. Protocolizar, básicamente, ordenarnos, va a ser la medida esencial para reducir estos problemas. Para reducir, ¿qué problema? La brecha calórica y la brecha proteica, que va a significar al final el índice más importante para medir la malnutrición hospitalaria y, por tanto, para la meta que nosotros debemos reducir para optimizar nuestros resultados clínicos. Porque el aumento de brecha calórica está asociado al mayor tiempo de estancia en UCI, mayor tiempo de días en ventilación mecánica, mayores complicaciones, mayor mortalidad. Ese va a ser el mantra de nuestra charla. Ya los estadounidenses en el año 2010, a través de esta publicación de Aspen, habían identificado la malnutrición hospitalaria como el diagnóstico número 1. Sin embargo, siendo el diagnóstico número 1, no teníamos al final de las altas hospitalarias el registro de este diagnóstico como un problema a ser tratado. Entonces, ya con las declaraciones de Cartagena, con las declaraciones de Viena, se buscan que el diagnóstico, la mención de la malnutrición hospitalaria en las historias americanas, en las historias del mundo, signifique intervenciones reales que permitan reducir estas tasas de malnutrición hospitalaria y mejorar los resultados clínicos de nuestros pacientes. Cualquier enfermedad, ya sea una enfermedad endocrinológica, ya sea una enfermedad por hipertensión, anémicos, fallas renales, EPOCs, problemas valvulares cardíacos, todos se benefician de una buena respuesta y una buena terapia nutricional que va a permitir optimizar los resultados clínicos. Voy a correr un poco más en aras de tiempo. Pacientes que sufren distintas patologías críticas se van a ver beneficiados definitivamente con el soporte nutricional en la mejora de sus resultados clínicos. Aquí en el gráfico de dispersión nosotros vemos cómo siempre los riesgos son mejorados cuando la terapia nutricional es efectivamente llevada a cabo en nuestros pacientes hospitalizados por cualquiera de estas patologías que son las causas de admisión. Lo mismo en esta otra revisión de Nutritional Clinical Practice, nuevamente la nutrición clínica, la enteral, es evidentemente una medida que salva vidas, que permita optimizar los resultados de nuestros pacientes hospitalizados. Porque miren las tasas de malnutrición que encuentran en esta revisión en los pacientes con cáncer, 85%, 50%, pero hay demasiada variabilidad, ¿no? Demasiada variabilidad. Y como hay demasiada variabilidad, me remito a este estudio brasilero que me gusta mucho, donde encuentran que los riesgos de malnutrición hospitalaria, tanto en Latinoamérica como en el Brasil, son para pacientes médicos cerca del 45% de incidencia de malnutrición hospitalaria en los pacientes latinoamericanos hospitalizados por causas médicas. Acá no se habla de UCI, se habla de hospitalizados en general. Mientras en el Brasil la tasa es del 37% en pacientes hospitalizados por causas médicas. Cuando hablamos a causas quirúrgicas, la incidencia de malnutrición en Latinoamérica es del 34.58%, casi 35%. Mientras en el Brasil es del 28%. Evidentemente las cifras son mejores porque el tema de la terapia nutricional está mucho más extendido a nivel de ese país. En Latinoamérica hay mucha heterogeneidad. Mientras hay ya la formación universitaria para médicos, nutricionistas en terapia nutricional de manera clara y en nutrición clínica de manera bastante explícita y bastante correcta, pues hay países que todavía no tienen esa formación y que muchas veces son formados en terapia nutricional mediante autofinanciamiento de cada una de las personas que quieren o se interesan por este tema.
En pacientes ancianos la tasa es muy similar, 46% para Latinoamérica, y si le ganamos a Brasil, que presenta una tasa de 48% de malnutrición hospitalaria. Entonces, si hacemos una revisada global de los 1.800 estudios de malnutrición hospitalaria que revisa este metaanálisis brasilero, nosotros encontramos que la tasa de malnutrición global está cerca al 42.6%. Interesantísimo. Esto es una data que nosotros tenemos que entregar a nuestros médicos, entregar a nuestros equipos de terapia nutricional, nuestros equipos de personal hospitalario, y dejarle una copia siempre debajo de la mesa a nuestros gerentes y a los decisores para que puedan darse cuenta el riesgo que esos pacientes sufren. No solamente esto, porque si ustedes agarran encima la pandemia o la terrible situación de las resistencias bacterianas a los antibióticos, entonces me da terror hospitalizarme. Me da terror. Impactos en la gestión hospitalaria desde el punto de vista farmacoeconómico. Toda decisión tiene que basarse en los mayores beneficios, y yo no diría en los menores costos, diría en la efectividad mejor, donde la eficiencia y la eficacia juntas permiten el equilibrio. Por eso pongo la gráfica. Si yo fuera eficiente, tendría los mayores beneficios con los menores costos. Si yo fuera eficaz, tendría beneficios con los costos, no me importa si son altos. Pero lo efectivo es lograr el equilibrio entre ambas situaciones. Y para eso debemos conocer bien el problema. Vamos a hablar en esta charla, en los siguientes minutos que nos van quedando, sobre estancias hospitalarias, costos por evento, readmisiones, morbilidad, mortalidad, etc. Voy pasando esto. La primera cifra, 2 días sin comer. ¿Recuerdan esa gráfica? 2 días sin comer son más o menos menos 4.000 kilocalorías, y menos 4.000 kilocalorías significa pues una incidencia de 3 veces más de presencia de úlceras de cúbito, mayor insuficiencia renal, casi 4 veces más, y 1.7 o 1.8 veces más incidencia de sepsis. Cuando esto se prolonga en el tiempo, el paciente con desnutrición calórico-proteica tiene peor pronóstico que el paciente que no la presenta. Su mortalidad es mucho mayor, inclusive hasta los 5 años. Repito, es como sobrevivir al cáncer. Y eso se ve en esa otra revisión donde no analizan a los 5 años, pero sí a los 3 años, y lo que encuentran es que nuevamente es casi 50% más la sobrevida del paciente que no sufre malnutrición hospitalaria que el paciente que sufre malnutrición hospitalaria a los 3 años. Entonces, es consistente que la presencia de la malnutrición hospitalaria mata, y mata como el cáncer. Una buena intervención nutricional significa la reducción de una serie de incidencias de infecciones en una serie de estudios, tanto en menos de 72 horas, más de 96 horas, probables infecciones en 72 o 96 horas, ya sea una infección probable o real. Estas disminuyen sus incidencias de sospecha cuando la terapia nutricional es correctamente practicada. Los tiempos de estancia hospitalaria, casi 2.3 días más días de estancia en cuidados intensivos los que sufren de malnutrición, casi 2.4 días, sí, 2.5 días, 2 días y medio, más tiempo en ventilación mecánica entre los pacientes que recibieron terapia nutricional enteral temprana y los que no. Y la incidencia, acá lo voy a poner acá, es mucho mayor en los pacientes de complicaciones, en los pacientes bien nutridos, que tienen 16% de complicaciones, versus los pacientes que tienen malnutrición, que tienen casi el doble de incidencia, ¿no? El doble de incidencia es más o menos un odds ratio mayor de 1.6 veces. Quiere decir que yo me voy a complicar 1.6 veces más si yo tengo una malnutrición hospitalaria por cualquier complicación que las áreas de calidad hospitalaria presenten. Entonces, la segunda idea de fuerza: peguémonos a las áreas de calidad de nuestros hospitales para lograr optimizar los resultados clínicos. Y las infecciones aumentan casi 2 veces. Este es el estudio del Screening Day, tuve la oportunidad de participar, y encontramos que diariamente, al final del estudio encontramos que el promedio de brecha calórica en las UCIs latinoamericanas que participaron en este estudio era de casi menos 6.000 kilocalorías. Y una brecha proteica diaria de casi 10 gramos de proteína menos de lo que debería recibir por día en cada paciente. La incidencia de infecciones, la incidencia de malnutrición hospitalaria, se los presenté, era cercana al 75% por valoración global subjetiva. No todos usaban NRC 2.2.
Y miren acá, en distintos estudios, 21, 16, 21.5% de disminución de días de estancia hospitalaria. En promedio, un paciente que recibe una intervención nutricional tiene al menos 1.7, 1.8 días menos de hospitalización que el paciente malnutrido. Un paciente que recibe una intervención nutricional efectiva tiene menos de 4.700, en promedio menos de $3.500 cuando no presenta malnutrición hospitalaria que cuando sí lo presenta revisando estos 3 estudios. Y la tasa de readmisión evidentemente es menor al 10% si hacemos un promedio cuando recibes terapia nutricional que cuando sufres malnutrición hospitalaria. Entonces, mayor tiempo de estancia, mucho mayor gasto, mayor tasa de readmisión. Sus gerentes van a estar muy agradecidos si ustedes reducen la tasa de incidencia de malnutrición hospitalaria. En este estudio europeo, la carga económica significaba 1.9 billones de euros más en los Países Bajos, que significaban el 2.1% del presupuesto en salud, el 4.9% de costos relacionados a prestaciones de salud. ¿Qué quiere decir? El 2.1% del presupuesto total de los Países Bajos se usaba, o se gastaba de más, perdón, en malnutrición hospitalaria, y cerca del 5% del presupuesto de la aseguración del asegurado público, o sea, del dinero del presupuesto en salud que se destinaba a las prestaciones de salud, al aseguramiento, se aumentaba en los pacientes que sufrían malnutrición hospitalaria. 5% de aumento de la prestación, 2.1% del presupuesto en salud. Lo mismo sucedía en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etc. Voy pasando en aras de tiempo para avanzar. Me quedan 4 minutos. Esto lo voy a ir avanzando. Básicamente un aumento de costos. Cuando hacemos una simulación de Monte Carlo, entonces los costos son estos. Si tú tratas la malnutrición hospitalaria en Estados Unidos, reduces casi $14.000 al año. O sea, si tú haces una cápita del gasto de las prestaciones en salud de la población americana, lo divides entre la cantidad de americanos que tienen y tú calculas la cantidad de dinero que ahorrarías si tratas la malnutrición hospitalaria, ahorras casi $14.000. Si es un cálculo conservador, más o menos $14.100. Si tú lo tratas en cifras europeas, más o menos serían 5.300 euros al año que te ahorrarías por paciente. O sea, el ahorro por paciente, casi $15.000 en Estados Unidos, casi $5.000 en Europa. Y la tasa de reducción, y si tú no hicieras, si tú no tuvieras unidades de terapia nutricional, equipos que se dedicaran a tratar a los pacientes, pero tuvieras protocolos claros de terapia nutricional, el ahorro sería cercano a los $2.500. O sea, aún sin tener equipos de terapia nutricional, pero sí protocolizada, que la malnutrición hospitalaria debe ser tratada, reduces la incidencia de malnutrición hospitalaria en los pacientes. Este estudio me gusta mucho, que es el estudio latinoamericano, es base LATAM, sobre la reducción de costos, evaluando los costos de un paciente hospitalizado y un paciente en UCI. Este es el estudio asiático. Me gusta mucho porque este estudio sale después del estudio latinoamericano de Isabel, de Mario Perman y de Dan Balsberg, que se hizo en base al estudio del Screening Day que les mostré previamente. Acá están los costos de cuánto cuesta en distintos países un paciente hospitalizado, un paciente en UCI, cuántos días de promedio se quedan en la hospitalización o en terapia intensiva en cada uno de estos países, y los costos de incremento de estancia hospitalaria, de aumento de tasa de infecciones y de costo por día. Vamos a, en aras de tiempo, mostrar esta diapositiva, que es la que me gusta más. En general, tanto en Japón como en cualquiera de los países, en promedio, se gasta $30.000 más por paciente año cuando sufren malnutrición hospitalaria. Miren ustedes, $30.000. Los gringos calcularon con la simulación de Monte Carlo $14.400 y los europeos 5.300 euros. $30.000 en Asia. Cuando hablan del presupuesto en salud, 3.5% del presupuesto en salud, en promedio la malnutrición hospitalaria repercute en el 2.73% del gasto adicional del presupuesto en salud. Si retrocedemos para ver la evolución de los europeos, 2.1 es el gasto en Países Bajos, y en los países asiáticos en promedio es el 2.73% del gasto en salud. Este es el estudio brasilero, donde participaron. Se estudió la data de varios países, mi país tuvo la oportunidad de ser uno de ellos. Igual, la misma data, muy parecida a la data de los asiáticos, ¿no? Con cifras calculadas en el caso de algunos países, pero acá está el tema.
los pacientes esencialmente recibían nutrición enteral. El 82% de mis pacientes reciben nutrición enteral. Hay muy poco uso de nutrición parenteral en general en Latinoamérica, pero en el Perú es el que menos nutrición parenteral entrega. Los pacientes año gastaban esta cantidad de dinero, habían 19.000 pacientes en una UCI en un año en el Perú, 423.000 en todos estos países latinoamericanos. La data es muy cercana, de hecho la sacamos del INEI, porque esta data la pudimos alimentar a los investigadores. Pero miren lo que encontramos. El gasto en salud en mi país es de 163 billones de dólares más de lo que deberíamos gastar a nivel de malnutrición hospitalaria. Y esta cifra se disgrega para cada país y hay un cálculo de cerca de 163 millones que estoy hablando. Y el cálculo total es de 10 billones para todos los países latinoamericanos. 163 millones de dólares en el Perú, 10 billones de dólares en la suma de todos los costos hospitalarios relacionados a malnutrición. A diferencia del estudio asiático, acá se enfocaron en días de estancia hospitalaria y uso de antibióticos en promedio. En el estudio asiático midieron también la incidencia de infecciones nosocomiales como dato adicional, lo que permitió que la data sea un poco más rica. Y acá miren lo escandaloso, y acabamos ahorita. El 5.2 de mi presupuesto nacional en salud se va en tratar estas cifras del año 2018 en malnutrición hospitalaria. Para el presupuesto 2022, esta cifra debe ser mayor ahora. Eso significa que el 45.9% del presupuesto en prestaciones de salud se va en atender complicaciones de pacientes con malnutrición hospitalaria. That's the reason, because nosotros somos uno de los peores países con el performance de tratamiento en la pandemia, entre otros factores. Pero uno de los factores más importantes, estoy seguro, para el resultado que hemos tenido es un mal sistema de salud, pero la poca atención que se presta a la malnutrición hospitalaria. Cuando hemos hecho programas de NPO 0, programas de nutrición complementaria en pacientes con COVID, con NPT y nutrición enteral, reducción de brechas calóricas, la mortalidad de esas UCIs ha estado por debajo del 15%, muy por debajo de la mortalidad de las unidades de cuidados intensivos que habitualmente tenían tratamientos estándar sin soporte nutricional efectivo. Conclusiones, para terminar, hay que leer mucho, hay que estructurar mucho, hay que protocolizar demasiado, hay que usar medicina basada en evidencia, hay que tener claramente establecido que la malnutrición debe ser tratada y debe ser protocolizada rápidamente desde el ingreso del paciente hospitalizado por las emergencias o por sala de operaciones. Tenemos que estabilizar un proceso nutricional de protocolización y tecnología sanitaria que permita monitorizar en tiempo real con indicadores de gestión claros la presencia de riesgo de malnutrición para poder tratarlo de manera efectiva y optimizar nuestros resultados clínicos. Este estudio me gusta mucho porque dice lo poco que revisamos, un poco lo que presentamos también en el ASPEN por parte de ILAS este año, lo poco que se publica en los países latinoamericanos y por tanto la necesidad urgente de optimizar los protocolos, de hacer estudios de farmacoeconomía y de visibilizar que la malnutrición hospitalaria debe ser tratada. Y espero haber terminado en tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta parte de nuestro esfuerzo de ILAS, como parte de esfuerzo de ASPEN en tratar la malnutrición hospitalaria. Y doy pie a Isabel Calvo, la doctora Isabel Calvo, con su charla a continuación. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Me estaba gustando poner las fotos de Perú. Muy bonita, muy bonita Perú. Y bueno, dando continuidad a estas cifras que nos muestras que son tan preocupantes y que tenemos que empezar a trabajar y a ocuparnos, ¿verdad? De hacer un poco más de lo que ya tenemos. Vamos a dar continuidad con el tema de la desnutrición. Ya mencionó Guillermo que tenemos alguna prevalencia mencionó de la desnutrición y yo me voy a enfocar en cifras, la desnutrición en cifras del paciente geriátrico, oncológico y quirúrgico.
Y quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Uno de los objetivos que vamos a revisar en ella es la historia de la desnutrición hospitalaria en una reseña muy breve, ¿sí? Para conocer un poquito de la historia. Vamos a definir la desnutrición según Aspen. Vamos a conocer o a identificar la prevalencia de la desnutrición que tenemos en Latinoamérica, así como algunos factores de riesgo que ya estuvieron mencionados. Y si observamos esta línea del tiempo, un poco de la historia, podemos observar que desde el año de 1936 el doctor Iram documentó la pérdida de peso en el paciente, donde él pudo explicar en gran parte las complicaciones postquirúrgicas que ya ocurrían con el paciente. Y en 1944, Cannon y sus colaboradores ya encontraban un vínculo entre esto de la depresión proteica y la infección postquirúrgica que presentaban los pacientes. Tanto Roatz y Alexander en 1955 les llamó la atención sobre los problemas nutricionales observados en el paciente de una intervención quirúrgica. Y fue cuando más tarde, en 1974, el doctor Barry Ward introduce el término de la desnutrición iatrogénica. Este artículo, que yo creo que todos conocemos, el esqueleto en el armario del hospital o en la taquilla del hospital, fue revisado para describir los trastornos en la composición corporal que el paciente hospitalizado presentaba y era ocasionado por nosotros las malas acciones u omisiones de que todo el equipo médico no realizábamos. Y en la historia, en 1979, Wenzel y colaboradores demostraron que ya existía una alta prevalencia, aproximadamente entre el 30 al 55% de la desnutrición. Vamos a definir qué es la desnutrición según Aspen, pero la desnutrición aún continúa siendo relacionada solamente, y lo mencionaba Guillermo en su presentación, son un efecto de escasez de alimentos debido a todas estas situaciones de hambruna que se presentan por diferentes razones, e incluso nuestro propio CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la continúa definiendo como aquel estado de deficiencia que se observa en los países con pobreza o con alteraciones en la distribución de alimentos. Y es así como nosotros mismos nos olvidamos de que existe también una desnutrición relacionada con la enfermedad, donde la enfermedad provoca desnutrición y esa desnutrición empeora o va empeorando con el transcurso de la propia enfermedad. Y Aspen define a la desnutrición como el estado nutricio agudo o subagudo crónico, donde se va a provocar un cambio en la composición corporal junto con esta disminución en el funcionamiento, ya sea con actividad o sin actividad inflamatoria. Y es tan obvio para nosotros que un paciente desnutrido presente disminución de peso, disminución en el tejido graso, subcutáneo, haya una disminución en la masa muscular, que presente lesiones en la piel, que presente lesiones en las mucosas. Es para nosotros tan obvio que el paciente se encuentre desnutrido, pero el diagnóstico de desnutrición es muy intuitivo y existen algunos otros pacientes que el grado de desnutrición no es tan marcado y realmente el diagnóstico puede ser un objeto de discusión a veces entre los equipos interdisciplinarios, siendo así necesarios establecer algunos objetivos para que vayan más allá de la subjetividad del observador y algunos elementos fundamentales para definir
La desnutrición son algunos que estamos mencionando aquí, como es una ingesta energética insuficiente, una ingesta proteica insuficiente, que presenta el paciente una pérdida de peso o una disminución en la masa muscular, así como modificaciones en la pérdida de la grasa subcutánea, retención de líquidos, haya una disminución en el estado funcional y presenta además el paciente cambios físicos. Y si este paciente presenta al menos 2 criterios, pudiésemos establecer el diagnóstico de desnutrición. Así que es muy importante individualizar siempre a los pacientes y regirnos por protocolos de cada hospital, como mencionaba también nuestro colega Guillermo. Tendríamos que protocolizar en nuestras unidades de trabajo con los equipos de calidad para unificar y establecer los criterios. Entonces, la desnutrición hospitalaria sabemos que es un problema de salud pública en el mundo que tenemos todos. Y de acuerdo con muchos estudios internacionales, su prevalencia se encuentra aproximadamente entre un 20 y un 50%, la cual puede llegar o llevarnos hasta un 80%, principalmente en los pacientes quirúrgicos, oncológicos y en los adultos mayores, en la unidad de geriatría. Y a pesar de que el tiempo, la estadística mundial no se ha modificado, continuamos aún presentando algunas cifras, aproximadamente entre el 30 y el 50% de nuestros pacientes en la prevalencia hasta el momento. Entonces, el egreso con desnutrición va a un aumento. El paciente ingresa al hospital con un porcentaje de malnutrición y es egresado con otro. Y esto no solamente lo vemos en países de desarrollo, sino también los podemos ver, observar en países industrializados. Aquí podemos observar en esta diapositiva donde mencionamos que el paciente ingresa con un grado de desnutrición y podemos presentar a su egreso hasta un 65%. A pesar del tiempo, esto se continúa presentando y es así como en la Declaración de Cartagena mencionan porcentajes aproximadamente el 40 al 60% del ingreso, y esto va a ir aumentando cuando la estancia intrahospitalaria se puede elevar. Y hacía mención Guillermo en varias diapositivas que el estar mayor tiempo en el hospital nos puede dar una mayor tasa de desnutrición. Y en este artículo de la población de estudio, donde incluyó aproximadamente 15,000 pacientes, de los cuales 582 hospitales de 10 países de América Latina, entre ellos Colombia, Brasil, México, Paraguay, Chile, El Salvador, Panamá y Argentina, así como República Dominicana y Uruguay, las cuales quien tuvo mayor muestra fue Colombia con un 52%, y Brasil seguido de Brasil con un 35.8%. Después continuó México y Paraguay, y lo que aquí tendríamos que observar es que las características demográficas muestran una mediana de edad aproximadamente de los 60 años para la población de estudio. Y sabemos todos que la prevalencia de riesgo de desnutrición en la población en esta revisión del Nutrition Day en América Latina fue aproximadamente del 36%, más del 50% de los pacientes estudiados reportaron que estos pacientes comieron la mitad o menos de la comida del hospital de un día, comiendo menos de lo normal en la semana anterior y el día. No experimentaban estos pacientes la pérdida de peso en los 3 meses anteriores. La prevalencia del MST, del screening, que resultó ser mayor o igual
entre los dos diferentes países latinoamericanos con la más alta prevalencia en los pacientes hospitalizados, que fue Panamá, seguido de Brasil y posteriormente México con un 43%. Panamá fue el 52% y Brasil seguido del 43%. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en las cifras por cada especialidad que mencionábamos en un inicio, ese paciente quirúrgico, el paciente geriátrico y el paciente oncológico. ¿Y qué nos habla en el paciente quirúrgico? Sabemos también que a lo largo de la historia se ha observado que el servicio de cirugía es uno de los servicios que con mayor prevalencia de desnutrición presentan los pacientes, y esto está relacionado a diferentes factores, entre ellos el ayuno prolongado, la falta de conciencia o sensibilización en la intervención temprana de nuestros pacientes, además de las actualizaciones de los protocolos en los hospitales. Recordemos que en cirugía pues constituye una serie de cambios inflamatorios y metabólicos que pudiese presentar el paciente, que tienen como objetivo primordial garantizar al paciente que sean propensos, adecuados a la defensa del organismo de alteraciones del estado, y con ello priorizar las vías metabólicas nutricionales debidas no solo hacia los productos de utilidad de la propia cirugía, sino además también a la fase aguda de la propia enfermedad. Entonces, el paciente quirúrgico es un paciente propenso a tener alteraciones del estado nutricional, no solo por la propia cirugía, sino también por la patología de base. Los periodos de ayuno tan prolongados que tienen estos pacientes y las complicaciones que se pudiesen presentar en el posoperatorio. Entonces, debido a esto, todos los pacientes con malnutrición pudiésemos decir que se encuentran con un riesgo muy alto de presentar complicaciones infecciosas, cardiorrespiratorias, y que estas van a llevar a un aumento de la morbilidad, mortalidad, estancia intrahospitalaria y un tema anterior que se vio, que es los aumentos en los costos sanitarios. Y ya vimos que son muy elevados, pero lo más costoso que nos puede presentar aquí el paciente es la muerte, es la pérdida del paciente. Eso sería lo más costoso. Y en esta tabla podemos observar servicios donde se encuentra una mayor prevalencia de desnutrición, y si observamos en esta tabla se manejan porcentajes de prevalencia desde el 50 hasta el 85%, como se mencionaban en las estadísticas anteriores. Y si nos enfocamos realmente en un servicio de cirugía, observamos los mismos porcentajes, abarcando desde un 18, que es lo menor, hasta un 80% en los diferentes países del mundo. Entonces, no nada más es Latinoamérica, esto es un problema mundial que tenemos que trabajar todo. Pero ¿qué sucede en Latinoamérica? En Latinoamérica pues encontramos cifras muy similares al estudio que se evaluó la prevalencia de desnutrición y la asociación que tiene esto con la mortalidad, según la encuesta del Nutrition Day, donde se encontró que por sala de especialidad las puntuaciones oscilan aproximadamente entre el 23% del MST en salas de cirugía cardiotorácicas y un 66% aproximadamente en las unidades de gastroenterología. Entonces, los pacientes de la sala de cardiotorácico y neurocirugía tenían menos del 30%, mientras que 7 especialidades tenían más del 40%. Entonces, esto se puede presentar en todas las especialidades, sin embargo, a veces es mucho más sobresaliente o aumentada en algunas otras. Entonces, de acuerdo a este estudio reciente, los pacientes que fueron sometidos a cirugía gastrointestinal
van a presentar una gran variabilidad en la prevalencia de la desnutrición y vamos a observar una mayor proporción en aquellos pacientes que son sometidos a ciertos procedimientos gastrointestinales que van a incluir resección de tumores gastrointestinales hasta un 66%, cirugía de colon hasta un 63.6% y algunas cirugías de hernia, que la cual no nos debe traer tanto problema o dificultad o complicaciones, se nos va hasta un 55%. Es decir, todo paciente que ingresa al hospital pues tiene un alto riesgo. Y otro aspecto que tendríamos que considerar es la intervención perioperatoria. Y desafortunadamente, el estado nutricional de estos pacientes que van a ser intervenidos con una cirugía rara vez se identifica, o en casos de identificarse la desnutrición perioperatoria, pues no la tratamos. No hacemos alguna rehabilitación o alguna intervención para que el paciente acuda en mejores condiciones a nuestros nosocomios. Y a pesar de que estas estimaciones de entre el 24 y el 65% de todos los pacientes sometidos a cirugía presentan un riesgo nutricional significativo, solo el 3 o al 7,1% son identificados, codificados, diagnosticados durante su estancia intrahospitalaria. A pesar de que en la actualidad ya contamos con algunas estrategias de identificación como son el protocolo ERAS, donde estamos involucrados diferentes actores igual de importantes, con diferentes responsabilidades, pero con un solo objetivo, que es el paciente y es la mejora del paciente. Y en esta imagen me encanta porque podemos observar que nos dice muy gráficamente que 2 de cada 3 pacientes de cirugía gastrointestinal están desnutridos al momento de la cirugía. 3 más tienen mayor riesgo de presentar alguna complicación si el paciente se encuentra desnutrido en el tiempo de la cirugía, y es 5 veces más probable de morir que los pacientes que se encuentran bien nutridos. 1 de cada 5 hospitales cuenta, lamentablemente, con protocolos formales sobre la evaluación nutricional, y 1 de cada 5 pacientes reciben intervención nutricional perioperatoria. Así como por cada dólar gastado, y hacía mención de unas cifras demasiado altas, Guillermo, pero si nosotros o nuestros dirigentes o los que son responsables de los costos sanitarios solamente invirtieran $1 por cada paciente hospitalizado, se ahorrarían $52 en costos hospitalarios. Lamentablemente, 3 de cada 4 cirujanos consideran o creen que la nutrición perioperatoria va a reducir las complicaciones o van a hacer un cambio en sus pacientes. Vamos a continuar con las cifras en el paciente oncológico. ¿Qué está pasando con la prevalencia de nuestros pacientes oncológicos? Una patología que cada vez la vemos más cercana todos los días en el consultorio y en los pacientes hospitalizados. Y sabemos que esta prevalencia de desnutrición en los pacientes con cáncer se reporta que ellos sufren hasta un 80% de la desnutrición. Y hasta un 20% de los pacientes con cáncer mueren por desnutrición y no por la enfermedad subyacente, como ya hemos estado mencionando. Estos pacientes con cáncer se desnutren debido al proceso de la enfermedad y de los tratamientos, además de todos estos efectos secundarios de la propia enfermedad y del tratamiento que van a contribuir al desarrollo de la desnutrición. El cáncer hasta hoy sigue constituyendo una de las principales causas de la morbimortalidad del mundo, con aproximadamente 9.6 millones de muertes relacionadas en el año hasta el 2018. El número de tumores continúa en crecimiento y habiendo aumentado
desde los 14 millones en los casos mundiales en el 2012 y hasta los 18.1 millones estimados hasta el 2018. Entonces, estas estimaciones poblacionales indican que el número de los casos nuevos se va a ir incrementando y alcanzando aproximadamente hasta el 2040 a los 29.5 millones. Entonces, tendríamos que ocuparnos más, de hacer más, para que estos pacientes que ya llegan con el diagnóstico de cáncer, tratemos de evitar que los compliquemos más nosotros en los hospitales con esa desnutrición provocada por nosotras, por nuestras falta de acciones, ¿verdad? La desnutrición es mucho más común en esos pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal, si podemos observar, ¿sí? En pacientes de cáncer de pulmón. Y en esta figura podemos observar que la relación entre el diagnóstico que tiene el paciente, el diagnóstico oncológico y el estado nutricional, con una mayor prevalencia que se presenta en el paciente con cáncer de pulmón, seguido por el cáncer de cabeza-cuello y cánceres gastrointestinales. Y en esta publicación titulada Desnutrición relacionada con el cáncer, con resultados epidemiológicos según un estudio latinoamericano de desnutrición que se realizó en Latinoamérica, donde se encuestaron 1.891 pacientes, mencionan que casi el 40% de nuestros pacientes diagnosticados con cáncer presentan signos de desnutrición, pero la comorbilidad también pudiese afectar hasta un 80% que se encuentren en estadios avanzados con la enfermedad. Este estudio latinoamericano que se realizó en Latinoamérica, incluyendo varios países, diversos países como fue Argentina, Chile, Colombia, en Ecuador, en Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, donde se aplicó la valoración global subjetiva, encontrando en estos pacientes un estado nutricional no, con un 40% de los pacientes no desnutridos y moderadamente desnutridos o en riesgo de desnutrición hasta un 41.7% y con una desnutrición severa hasta un 17.5%. En conjunto con la prevalencia de desnutrición, las puntuaciones de B y C encontradas en el paciente informe fue aproximadamente hasta el 59.1%. Entonces, ya tenemos data en Latinoamérica sobre el estado nutricional de nuestros pacientes. Y en esta figura se muestra la asociación entre el puntaje de la valoración global subjetiva de la desnutrición y la ubicación primaria del tumor, según se observaron las localizaciones tumorales asociadas a un alto riesgo en que los pacientes fueran denotados como desnutridos, y estos pacientes fueron los pacientes con tumor del tracto digestivo, entre ellos principalmente el cáncer de páncreas y del sistema hematológico. Entonces es preocupante este dato que tenemos sobre nuestros pacientes, que además que ya van con la enfermedad y la enfermedad es un factor para desencadenar la desnutrición. Entonces ya hay una información en la que tenemos que trabajar. Para adentrarnos y casi finalizar con el tema sobre el paciente geriátrico, hablamos que en este artículo en el 2007 realizado en México, donde se menciona que la desnutrición es altamente frecuente, y ya lo sabemos, en el adulto mayor, estadísticamente menciona
que la desnutrición afecta aproximadamente hasta un 26% en los pacientes internados, ¿sí?, con padecimientos agudos, y un 30-60% en los ancianos que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, o a todos aquellos pacientes que se encuentran confinados en asilos o en casas de cuidados. El tipo de desnutrición más frecuente que pudiese presentar los pacientes geriátricos es una desnutrición proteico-calórica, la cual explica aproximadamente entre un 30 a un 65% de todos los casos. Y este artículo de revisión, la malnutrición en el paciente anciano, menciona que en países desarrollados se reporta una prevalencia aproximada del 15% en los pacientes geriátricos, del 15% en la comunidad, del 15%, y en la hospitalización entre el 23 y el 62%, cerca del 85% en los casas de asistencia o asilos de ancianos. Y me gusta esta parte del título de desnutrición, el viejo enemigo, pues se habla realmente de la desnutrición desde aquellos años de 1974, con el artículo en el esqueleto en el armario del hospital del doctor Butterworth, y recomienda que el artículo aquí ha demostrado los datos desde el 2007 hasta el 2012 para que se puedan observar que no ha disminuido realmente la desnutrición, sino que lamentablemente se ha mantenido según algunos estudios, y entre ellos pudiésemos observar que esto va en aumento lamentablemente. Y en países de Latinoamérica, la prevalencia de la desnutrición en los adultos mayores que residen en zonas urbanas varía entre un 4.6% y un 18% en los adultos mayores, aumentando en su hospitalización hasta un 50%. En este estudio, en Argentina, menciona que la prevalencia del riesgo nutricional alcanza hasta un 23.3% y el 10% se encontraba malnutridos. Este estudio es un grupo de 257 sujetos en edades superiores hasta los 65 años de edad, y en el mismo estudio se encontraban 103 adultos mayores con una edad mayor de 80 años, donde estos pacientes presentaban aproximadamente el 30% al 60% del riesgo nutricional, y el 10% solamente presentó desnutrición. Y en este mismo país, en su estudio, como lo presenta el artículo, 218 adultos mayores de 65 años, donde se estableció una prevalencia de desnutrición entre 0.2% y el riesgo de la misma hasta un 40%. La desnutrición es 1.7 más prevalente en personas mayores de 85 años que en otras categorías de edad, y casi el 60% de todos los diagnósticos de desnutrición son de los adultos mayores. En esta gráfica podemos encontrar cómo ha sido el aumento de la prevalencia de desnutrición al momento que el paciente es egresado, conforme pasan los años, y que a pesar de todas las acciones en contra de la malnutrición, tristemente se han mantenido las mismas cifras. Entonces, esta tabla presenta la prevalencia de diagnóstico de desnutrición en los pacientes que son egresados en nuestros hospitales. Y podríamos concluir con que la desnutrición continúa siendo un grave problema de salud pública, la causa más frecuente de aumento de la morbimortalidad de nuestros pacientes, y uno de los principales problemas de salud en todo el mundo, que afecta de forma muy especial a un colectivo concreto como es el de los pacientes hospitalizados,
yo mencioné en el paciente geriátrico, en el paciente quirúrgico, en el paciente oncológico. No obstante, todos los pacientes que son ingresados a nuestros nosocomios presentan un alto riesgo, una probabilidad de desnutrición. Fueron mencionados algunos pacientes de la UCI y donde pudiese ser que la incapacidad de ingesta, la enfermedad, tomando la entidad propia bajo la denominación de la desnutrición hospitalaria. La desnutrición afecta hasta un 30 o un 50% de los pacientes hospitalizados de todas las edades, tanto por causas quirúrgicas como por médicas, aumentando cada vez esta la medida que se prolonga a la estancia intrahospitalaria. Y desde los primeros estudios publicados hasta los estudios más recientes, identifican a los pacientes desnutridos o los que se van a presentar con un riesgo de desnutrición. No ha variado todavía sustantivamente apuntando como causas de la desnutrición y cabe destacar que la enfermedad puede ser un factor. Entonces, mencionaba Guillermo que tendríamos que trabajar un poco más en instaurar lo antes posible un equipo de terapia metabólica, hacer equipo con todas las disciplinas y con todas las especialidades, además con el equipo de calidad para apoyarnos y hacer nuestros protocolos basándonos en las guías internacionales porque la información ya existe. Entonces es cuestión solamente de aterrizarlo a nuestros hospitales para poder disminuir esta prevalencia o tratar de tomar ciertas acciones en la prevalencia de la malnutrición que tenemos en nuestros hospitales. Con esto concluyo y le doy la palabra a nuestra colega Lina Sierra. Ya, muchas gracias Isabel por acá, gracias por tu presentación, gracias igual a Guillermo por la presentación de él y por acá concluyendo con un tema no menos importante que es el que habla sobre aspectos éticos en el manejo de la desnutrición en la TAM. Comentarles pues que soy nutricionista y dietista especialista en nutrición clínica, magíster en bioética, en la actualidad miembro de ASPEN-ESPEN, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y el Colegio de Nutricionistas de Chile, y que no tengo vínculo laboral o comercial con la industria farmacéutica o de alimentos o intereses en conflicto por declarar. Mi interés y por estar acá obedece a una invitación realizada por la doctora Claudia Maza en representación de ILAS Aspen y al deseo de compartir pues, con todos los asistentes lo que considero son aspectos éticos fundamentales en el manejo de la desnutrición en Latinoamérica. Así que espero que disfruten esa presentación tanto como yo disfruté planeándola, programándola. Y bueno, venimos entonces de hablar de tres aspectos muy importantes y agradecerle pues al doctor Guillermo que nos dejó muy claros los de los costos ocultos de la desnutrición en Latinoamérica, a la doctora Isabel que nos habló sobre la desnutrición en cifras en diferentes condiciones clínicas. Y ahorita entonces le vamos a dar una mirada, vamos a hacer un pequeño recorrido por los aspectos éticos en el manejo de la desnutrición. El objetivo básicamente de esta presentación es que reconozcamos algunos de los aspectos éticos que pueden de alguna manera orientar la toma de decisiones en lo que respecta al manejo de la desnutrición en Latinoamérica. Quiero comenzar con una publicación del diario El País de España. Esta publicación fue en agosto de 2019. Estaba justo finalizando la maestría en bioética y me encontré con lo siguiente. Guillermina Preniche nunca hubiera querido verse así, con una sonda en la nariz, quejosa, prolongando una vida vacía, aseguran sus hijos. Un juez, a petición del médico tratante, ha ordenado que los alimentos le lleguen a través de ese tubo, porque ella, con Alzheimer avanzado y a los 78 años, ya no puede tragar. Sus hijos pelean contra lo que creen es encarnizamiento. Entonces, miren en una sencilla publicación como todos los aspectos éticos que uno puede identificar, ¿no? Entonces, me lleva a tratar de, a lo largo de esta presentación, responder a dos inquietudes básicas. La primera es si podemos estar unidos por algo que vaya más allá del conocimiento técnico o del saber científico. Y la segunda es si habrá algún interés o valor común o un principio que oriente la toma de decisiones en lo que respecta al manejo de la desnutrición.
Vamos a tratar de darle respuesta a estas dos preguntas a través del siguiente hilo conductor. De dónde partimos, vamos luego a mencionar algunos aspectos éticos que orientan la toma de decisiones. Vamos a hablar de los principios éticos involucrados, de la propuesta para el manejo ético de la desnutrición en Latinoamérica y finalmente hacia dónde vamos. Entonces, ¿de dónde partimos? Pues ya lo venían mencionando Isabel y Guillermo. Partimos ante todo de una persona que es nuestro paciente. Es un paciente que está vulnerable, es un paciente vulnerable, y si es un paciente desnutrido, un paciente con desnutrición, tiene una manifiesta vulnerabilidad. Ese paciente, por tanto, demanda de nuestro cuidado. Y partimos además de un profesional de la salud, cualquiera de nosotros, que tenemos conocimientos técnicos, tenemos un saber científico, y que somos quienes de alguna manera le estamos ofreciendo a este paciente el cuidado que está demandando. Pero además partimos de unos valores importantes. Adela Cortina, filósofa española, habla de dos valores, ella habla de dos valores fundamentales en la ética de las profesiones. Uno de ellos, el valor de la responsabilidad. Miren qué interesante. Y el segundo valor, el valor de la confianza. Y menciona la filósofa, el bien más importante de una sociedad es la confianza. Si se rompe ese vínculo entre las personas, todo va peor. Entonces, somos responsables de qué? Del cuidado de las personas. Y esas personas confían en que nosotros cuidaremos de ellas. Hay un libro de Esther Busquets que se llama Ética del cuidado en las ciencias de la salud, y esta frase me gusta bastante. Dice, la sociedad confía en que pase lo que pase en la vida de quienes la integran, los profesionales de la salud estarán allá para cuidarlos. Y bueno, pues eso es lo que nosotros somos, profesionales de la salud. Entonces, ¿de qué somos responsables nosotros? Somos responsables del cuidado nutricional, ese cuidado nutricional que es ahorita reconocido como un derecho humano fundamental. Tal como le es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud o el derecho a la vida. En otras palabras, miren que nuestra responsabilidad va más allá del cuidado nutricional y tiene una repercusión importante sobre estos derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida. O sea que además somos responsables de la alimentación, la salud y la vida de nuestro paciente. Alimentar a la persona entonces con desnutrición. Cuando nosotros nos remiten a un paciente con desnutrición, tenemos que evaluar cómo alimentar, cómo recuperar ese estado nutricional de la persona, y lo podemos hacer de manera natural, vía oral, o lo podemos hacer de manera artificial a través de una nutrición integral, una nutrición parenteral. No hay duda de que la nutrición suministrada de manera natural corresponde a un cuidado básico sobre el que estaría de más realizar algún juicio de valor. Nosotros no nos detenemos a pensar, ¿será que le damos desayuno? ¿Será que le damos almuerzo? ¿Será que le llevamos alimento a un paciente que está recibiendo vía oral? Pero cuando hablamos ya de una alimentación artificial, ya esa alimentación artificial corresponde a un tratamiento, y por ser considerado un tratamiento, entonces ya sí nos lleva a realizar algún juicio de valor respecto a la proporcionalidad de ese tratamiento. Recordemos que una de las características comunes a toda medida que cae bajo la categoría de tratamiento es el hecho de que se desarrolle en el ámbito de la salud a través de personas validadas socialmente para realizarlo. La nutrición artificial exige la inserción de dispositivos para poder conseguir una vía de administración, siendo por tanto un tratamiento médico y no un cuidado básico, estando sujeta a indicaciones y contraindicaciones como cualquier otro tratamiento. Y así va quedando zanjado esto que en algún momento nos generaba como tanta duda de si es un cuidado básico o un tratamiento. Debe, por tanto, al ser un tratamiento, sopesarse la proporcionalidad en cada caso y considerarlo como desproporcionado solo en situaciones concretas en que los efectos secundarios que produzcan superen los beneficios. Hablamos entonces de una adecuación terapéutica de ese cuidado nutricional. Y dentro de esa adecuación terapéutica, entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que la aplicación de tratamientos proporcionados
es moralmente obligatoria, mientras que la aplicación de tratamientos desproporcionados es moralmente opcional. De eso habla Gómez Lobo en el libro de Ética de los Bienes Humanos, y habla de la ley natural, donde tenemos acá al individuo y ese equilibrio que debe haber entre la carga física de ese tratamiento y los beneficios que se esperan obtener con él. Entonces, démosle una mirada ahorita a esos aspectos éticos que orientan la toma de decisiones. Ya dijimos, bueno, en algún momento hay que hacer algún juicio de proporcionalidad, en algún momento tenemos que revisar la conveniencia o no de instaurar alguna nutrición enteral o parenteral en nuestro paciente. Entonces, ¿qué aspectos éticos pueden orientar la toma de decisiones? Y los llevo a recordar el caso de Guillermina con el que comencé la presentación. Entonces hay aspectos éticos importantes, vamos a hablar de algunos de ellos: la intencionalidad de la gente, el discernimiento ético, el juicio prudencial individualizado, que en lo personal me parece muy interesante esto de la prudencia como una virtud moral que oriente la toma de decisiones, y principios éticos que están involucrados en esta toma de decisiones. Cuando hablamos entonces de la intencionalidad de la gente, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos referencia acá? Entonces, hablamos de que si la intención de esa persona, del tratante, del médico tratante, del nutricionista tratante, corresponde a la no instauración de medidas desproporcionadas, la acción puede ser juzgada como una acción moralmente buena. Pensemos en lo siguiente: la no instauración de medidas desproporcionadas. Quizá muchos de ustedes ya están pensando allá que quizá era desproporcionado poner una sonda nasogástrica a Guillermina. O si se insiste en instaurar o mantener una medida desproporcionada, la acción podría corresponder a un ensañamiento terapéutico y sería, por tanto, moralmente ilícita, lo que mencionaban los hijos de Guillermina. Entonces, ¿a qué nos lleva esa intencionalidad de la gente? A identificar el cuidado nutricional más apropiado para cada paciente en un momento y en una condición específica. ¿Cómo logramos eso? A través de este siguiente aspecto, de un discernimiento ético. Y ese discernimiento ético presume determinar y ponderar las diferentes alternativas que se presentan cuando estamos frente a un paciente con desnutrición. Identificar ese profesional de la salud a través del diálogo consigo mismo, las variables clínicas relevantes, los principios éticos involucrados y la intencionalidad que persigue la acción. Ya nos hablaba la doctora Isabel de varias variables clínicas en diferentes pacientes: en el paciente quirúrgico, en el paciente oncológico, en el paciente geriátrico. Identificar las razones por las cuales frente a esta condición particular corresponde la aplicación de algunos principios éticos y no de otros. Entonces, algunos ya recordarán por allá, y lo vamos a revisar ahorita, la ética principialista de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. Entonces empieza uno a ver, bueno, ¿en qué momento aplico estos principios y no otros? Y para eso tenemos acá este otro aspecto ético, que es el juicio prudencial individualizado. Entonces, se trata de una virtud que ensambla la búsqueda de la mejor acción terapéutica para este paciente en estas circunstancias. Vamos a ver que desde el punto de vista ético es difícil estandarizar un proceder. No es lo mismo decir, estos pacientes en estas condiciones necesitan tantas calorías, necesitan estas proteínas, como tomar una decisión a la luz precisamente de estos aspectos éticos que les vengo comentando. Entonces, ese juicio prudencial individualizado guía la toma de decisiones acorde con la particularidad de cada paciente y de su entorno, reconociendo permanentemente, y vamos a hablar bastante de esto, su dignidad intrínseca y su condición de vulnerabilidad. Lo mencionaba el doctor Guillermo en su primera charla, mencionaba y hablaba bastante de la vulnerabilidad, de la fragilidad de estos pacientes. Permite aplicar los principios éticos generales a la situación singular del paciente. Por eso pueden haber unos principios que orienten la toma de decisiones, pero siempre va a haber una particularidad en nuestros pacientes. Y hablemos entonces de esos principios éticos involucrados.
Entonces tenemos la ética principialista, que es la que la mayoría de nosotros recordamos, de Betzon y Childress, que propone resolver los problemas de la bioética con 4 conceptos básicos de pensamiento normativo. La no maleficencia, y ahí comenzamos como a ir atando cabos y a ir recordando lo que nos mencionaban ahorita los 2 conferencistas previos, la obligación de no infligir daño de manera intencional. Y hablaba la doctora Isabel de esa desnutrición que es ocasionada por profesionales de la salud. La beneficencia, que habla ya de prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien. La autonomía, donde hablamos de que cada persona es libre de elegir en función de las razones del mismo. Y la justicia, que es el tratamiento equitativo, que responde al tratamiento equitativo a la luz de lo que es debido a una persona. Pero bueno, además de esta ética principialista, que de alguna manera fue lo que le dio origen a la bioética médica, tenemos esta otra corriente un poco más contemporánea, que es la ética personalista, donde se sitúa a la persona como centro del interés, a la vez que constituye el respeto por la dignidad como un límite infranqueable. Y lo que propone la ética principialista es un principio que es el respeto por la vida humana, y lo mencionaba en su presentación también la doctora Isabel. Ella decía que el mayor costo para nosotros sería la muerte del paciente, ¿sí? Entonces esa ética personalista habla de ese respeto por la vida humana constitutivo del arte de curar, siendo esta la finalidad última de la medicina. Habla de la proporcionalidad terapéutica, donde pone en relieve el objetivo de la medicina, que es procurar el bien del paciente. De la libertad y responsabilidad. Mire cómo transita este principio de autonomía de la ética principialista, acá la libertad y responsabilidad. Ahorita estamos hablando, en la reciente declaración de Viena, en la anterior declaración de Cartagena también se hablaba de empoderar al paciente, ¿sí? Libertad y responsabilidad, entonces deber de considerar siempre a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio para otro fin. Y acá la justicia cambia a sociabilidad y subsidiariedad, que es el deber de ayudar a las personas más vulnerables y nos invita a cuidar de quien más lo necesita. O sea, un paciente quirúrgico, un paciente oncológico ya de por sí es una persona con una mayor vulnerabilidad, y si además está desnutrido tiene una manifiesta vulnerabilidad. Y hay algunos otros principios éticos involucrados. Entonces tenemos acá el respeto por la vida, el reconocimiento de la dignidad intrínseca, la protección del vulnerable y la proporcionalidad terapéutica. Voy a ahondar un poquito en estos 4 principios, pero ya sabemos que vienen y parten de la guía que les mencionaba hace un momento, de la ética principialista, de la ética personalista. Entonces ese respeto por la vida, recordemos que corresponde a la finalidad última de la medicina, que es constitutivo no solo del arte de curar, sino además del arte de cuidar. Sí, yo respeto la vida de esa persona, y respetar su vida es también entender que la vida es finita, que hay una finitud, ¿cierto? Pero que aún cuando ya yo deje de ofrecer algún tratamiento, siempre puedo seguir cuidando de mi paciente. Permite comprender la finitud de la vida humana y diferenciar entre el paciente que muere porque no come o no come porque está muriendo. Ese reconocimiento de la dignidad intrínseca, entonces, corresponde a la valía o valor que se tiene simplemente por ser humano. Constituye a la persona como un fin en sí mismo. Hace referencia a la capacidad básica y natural para razonar y elegir libremente, inherente a la condición del ser humano. Y nos permite encontrar esa manifiesta vulnerabilidad, que es la que dificulta la vivencia de la dignidad. Requiriendo entonces, por tanto, de este otro principio, que es la protección del vulnerable. Y esa protección de la persona vulnerable nos lleva a reconocer en el otro su fragilidad, su dependencia. ¿Quién más dependiente que un paciente que quizá no pueda alimentarse por sí mismo? ¿O quién más dependiente de un paciente que, además de su condición clínica, tiene una marcada desnutrición? Y esa condición de fragilidad y dependencia está en estrecha relación con su condición de dignidad. La vulnerabilidad corresponde entonces a un rasgo humano característico, cuya aceptación resulta esencial para la comprensión de lo humano.
y asume la relación entre una persona sana, que sería el profesional de la salud, y aquella persona enferma, introduciendo entonces la necesidad, y miren esto qué tan interesante, de compañía, comprensión y compasión dentro del ámbito sanitario. Compañía, comprensión y compasión. Y hablamos de otro principio no menos importante, que es el de la proporcionalidad terapéutica. Y ya esa proporcionalidad terapéutica es un modelo de razonamiento moral que permite desarrollar de alguna manera criterios un poco más objetivos. Ahorita lo que venimos hablando podría ser más subjetivo, lo que para uno sí, para otro no, pero esa proporcionalidad ya nos habla de unos criterios objetivos que nos permite determinar cuándo la decisión de omitir o retirar un tratamiento es moralmente correcta. Ofrece ya unos argumentos sólidos respecto a la licitud moral. Pero además ocurre esto, nos da una adecuada comprensión de ese principio y eso implica la imposibilidad de establecer reglas universalmente válidas acerca de la obligatoriedad moral de un tratamiento, siendo por tanto necesario emitir un juicio de conciencia para cada caso particular. Lo que les decía, es difícil desde el punto de vista ético establecer un actuar moralmente correcto para todos los pacientes. Hay declaraciones y guías que nos pueden servir de apoyo en el momento en que vayamos a tomar decisiones. Está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. Está la Declaración Internacional sobre el Derecho a la Nutrición en los Hospitales, publicada en 2008. Están un poco más recientes la Declaración Internacional de Cartagena sobre el Cuidado Nutricional y la Lucha contra la Malnutrición, publicada en 2019. Y más recientemente la Declaración Internacional de Viena, que habla sobre el cuidado nutricional como un derecho humano. Y si vemos algo que puede estar abarcando todas estas declaraciones, es precisamente la insistencia en esos principios éticos. Y ahorita más recientemente la insistencia en el cuidado nutricional como un derecho humano fundamental. Entonces, ¿qué propuesta es la que les traería para el manejo ético de la desnutrición? Básicamente hablar de algo que menciono en alguna de las charlas, y es de volver a lo básico, la necesidad que nosotros tenemos de volver a lo básico, pero eso básico entendido no como lo elemental o como lo más sencillo, ¿sí? Sino entendido como lo fundamental, como la raíz, como lo primero. ¿Y qué es eso fundamental o qué es eso primero que nos va a permitir llegar a lo elemental? El cuidado. Y si hablamos de un cuidado nutricional realizado con responsabilidad, pero además regado constantemente con respeto, entonces nos va a permitir obtener como el fruto de ese cuidado, que no es otro distinto a la confianza del paciente. Recuerden que nos decía Busquets en su libro que la sociedad confía en que nosotros vamos a cuidar de ellos, en que el profesional de la salud está allá para cuidar. Entonces, la propuesta en cuanto a estos aspectos éticos sería básicamente centrada en la ética del cuidado. Esa ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nosotros nos sentimos inmersos y de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a los otros. Y en este caso, la responsabilidad que tenemos frente al más vulnerable. Y va de la mano de la ética de la responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad corresponde a la actitud en la que se considera el conjunto de los previsibles efectos del proceder. Y entonces se actúa en consecuencia. La ética de la responsabilidad nos permite no solo pensar en la pureza de los valores, sino en la consecuencia de nuestros actos. Entonces, volviendo al caso de Guillermina, días después de la primera publicación que se las comenté comenzando la preparación, hay una nueva publicación que dice: Guillermina Preniche, la paciente con Alzheimer avanzado, alimentada con sonda por orden judicial en contra de los deseos de su familia, ha fallecido 14 días después de ejecutar la decisión del juez. Por supuesto, con la sonda puesta. Entonces, si traemos a la práctica lo que acabamos de mencionar, hablamos de unos principios que pueden orientar esa toma de decisiones. Uno de ellos es el respeto por la vida, el reconocimiento de la dignidad intrínseca del paciente, la protección del vulnerable
y la proporcionalidad terapéutica. Y recuerden que ese respeto por la vida implica también entender la finitud de la vida humana. Estos principios implican entender el cuidado nutricional como un proceso continuo, donde se pondere de manera adecuada los medios empleados frente al fin perseguido, conjugando simultáneamente los deberes de preservar la vida y dejar morir. Y hay otros criterios, aparte de esos principios, que pueden orientar la toma de decisiones. El respeto por la dignidad intrínseca del paciente, independiente de la capacidad que tenga para ejercer su autonomía, como en el caso de Guillermina. El reconocimiento de una vida vulnerable y finita que requiere de cuidado y protección hasta el último día, y esa es la invitación, siempre debemos de cuidar. Y la prudencia como virtud moral que orienta la toma de decisiones respecto de la proporcionalidad de un tratamiento particular ofrecido a determinada persona en sus circunstancias específicas. Les hablaba de la imposibilidad que desde la ética tenemos para estandarizar un tratamiento. Dice Busquets, si no cuidamos y no nos cuidan cuando lo necesitamos, si no nos sentimos responsables frente a la vulnerabilidad ajena, se quebrantan los cimientos de las profesiones de cuidado y naturalmente también los cimientos de la humanidad. ¿Hacia dónde vamos entonces? Hacia lo que comenzamos, por donde comenzamos acá, profesional de la salud, que tiene un conocimiento técnico, que tiene un saber científico, que es quien ofrece el cuidado, pero que debe hacerlo de manera responsable, la responsabilidad que nosotros tenemos frente a ese cuidado nutricional. Y por otro lado, de la persona, que es nuestro paciente, reconocer en él su condición de vulnerabilidad, que por lo mismo demanda cuidado y que si nosotros lo hacemos de manera responsable, vamos a poder ganarnos la confianza de él. Finalmente, entonces, respondiendo esas dos preguntas con las que iniciamos, ¿podemos estar unidos por algo que vaya más allá del conocimiento técnico o del saber científico? En mi opinión, por supuesto que sí. Nos une a todos aquí como interés común el cuidado nutricional del paciente con desnutrición. Estamos aquí porque nos hemos preparado y nos seguiremos preparando para cuidarlo de la mejor manera posible, desde cualquiera que sea nuestra área de desempeño, ganándonos con responsabilidad su confianza en lo que hacemos, pero en especial su confianza en lo que somos. Y había una segunda pregunta. ¿Habrá algún interés o valor común que oriente la toma de decisiones en lo que respecta al cuidado nutricional del paciente con desnutrición? Y definitivamente sí, nuestro interés común entonces no es otro más que el cuidado nutricional de nuestro paciente. Y nuestro valor común, la responsabilidad. Necesitamos realizar un cuidado nutricional responsable para poder obtener la confianza del paciente en lo que hacemos, pero recuerden en especial en lo que somos. Bueno, con esto finalizo. Agradecerle mucho a los asistentes y darle la palabra a Claudia para que podamos entonces acá realizar la mesa redonda. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un gran honor para todos los asistentes, me incluyo dentro de los asistentes, el haber escuchado a cada uno de ustedes. Realmente fue una riqueza de conocimientos y les agradecemos el haber hecho tiempo el día de hoy para acompañarnos. Entonces, vamos a rapidito a hacer unos breves comentarios porque en aras del tiempo, pues, vamos a tener que apurarnos. Voy a empezar con Lina. Lina, desde el punto de vista ético, ¿por qué crees que se hace muchas veces diferencia en cuanto a lo que es tratamiento médico y tratamiento nutricional? La diferencia es básicamente, en mi opinión, porque hasta hace poco se consideraba todo esto que tiene que ver con la nutrición como un cuidado básico. Entonces, no es lo mismo decidir si utilizar o no un antibiótico como tratamiento que decidir entre instaurar o no una nutrición parenteral cuando el concepto es que necesitamos comer para vivir.
Entonces, de ahí nos fuimos llenando de argumentos, los que estamos como apasionados por todo este tema de la bioética, para poder encontrar esos principios que orientaran de alguna manera la toma de decisiones cuando hablamos de lo que es considerado claramente como un tratamiento y es una nutrición o una nutrición artificial. O sea que tú crees que sí se podrían utilizar las mismas pautas, los mismos principios que para el tratamiento médico, obviamente individualizando al paciente. Exactamente, o sea, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista ético, hay algunos principios que pueden orientar la toma de decisiones, pero siempre hay que primar como la individualidad, o sea, lo que veníamos diciendo a través de la charla. No es lo mismo en un paciente como Guillermina con un Alzheimer avanzado, definir el uso de una sonda nasogástrica a definirlo en un paciente prequirúrgico, quirúrgico, que la expectativa de vida puede ser mayor, ¿cierto? No es lo mismo retirarla que instaurarla. Entonces hay un componente ético muy importante ahí que pienso que apenas estamos comenzando como abrirle campo a la bioética en este aspecto. Y en cuanto a los pacientes terminales, que hay tanta controversia. Mire, en cuanto a los pacientes terminales, el uso de nutrición e hidratación artificial debería de ser sopesado, como decíamos ahí, realizar siempre un juicio de proporcionalidad. Yo pienso que en este caso el juicio de proporcionalidad terapéutica nos puede llegar a orientar la toma de decisiones. Y recordemos que ese juicio nos indica que hay que sopesar el costo-beneficio, ¿cierto? Lo que implica para este paciente, siempre la individualidad, ver si es un cuidado paliativo y se va a ofrecer la nutrición de manera paliativa o si estamos hablando de un paciente que ya está al final de la vida, donde quizás sería desproporcionado mantener o instaurar una nutrición enteral o parenteral, pero siempre la invitación es a continuar cuidando, o sea, nosotros podemos seguir cuidando nutricionalmente de nuestro paciente, aunque no se instaure una nutrición enteral o parenteral, ¿cierto? Humedecer los labios, suavizar la mano, o sea, hay muchas maneras de nosotros cuidar de nuestros pacientes. Y es muy importante esto, y me extiendo acá un poquito, porque hay una diferencia entre no instaurar o limitar un tratamiento y el abandono terapéutico. Entonces eso es muy importante. No podemos permitir el abandono terapéutico de nuestro paciente, aun cuando esté en la etapa final de su vida. Hay un libro muy bonito de Pablo Requena que se llama Doctor, no haga todo lo posible, y habla precisamente de la alimentación en esa etapa final de la vida, ¿sí? Entonces ahí, lectura recomendada. Muchas gracias, de veras espectacular escucharte, Lina. Muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros. Ahora, Isa, en tu experiencia en la institución donde laboras, ¿qué factores son los que crees que influyen o que para que no se pueda bajar esas cifras o esa prevalencia de la malnutrición hospitalaria en las diferentes condiciones como las que tú abordaste? Bueno, no sé qué tan común también sea en sus nosocomios, pero yo creo que en mi hospital todavía continuamos con unas praxis inadecuadas, como los mencionaba hace medio siglo el doctor Butterworth en el artículo en el esqueleto en el armario del hospital, donde a veces la falta de comunicación entre los equipos interdisciplinarios, esos ayunos prolongados por la solicitud de ciertos laboratorios o rayos X que se le van a hacer a los pacientes si detenemos el proceso de continuar con la nutrición, esos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y que se suspende por ciertas circunstancias, eso es lo que nos pasa continuamente y que a veces yo creo que no desarrollamos las aptitudes que nos competen a cada uno de nuestros equipos interdisciplinarios, ¿no? Las diferentes disciplinas. Pero estamos trabajando, te quiero compartir también, Claudia, y a todos los que están conectados, que estamos trabajando bastante en tomar acciones, en unificar, en crear para mejorar esta intervención de los pacientes, detectar de una manera temprana y tratar de una manera oportuna también lo nutricional. Creo que en esta época ya un poco más de comunicación y el estarnos en constante actualización nos va a ayudar y el único beneficiado va a ser el paciente. Sí, yo creo que eso que mencionas es sumamente importante porque creo que en más de algún momento todos hemos tocado en alguna clase, en alguna charla, el tema y el artículo del doctor Charles Butterworth,
donde nos habla del esqueleto en el closet del hospital y nos, ahí sí que nos da una foto de cómo es la desnutrición en nuestros diferentes hospitales, mediante algunos casos clínicos y algunas cosas muy puntuales, pero estamos hablando de un artículo de 1940 y algo, y seguimos con los mismos problemas. Entonces, ahí sí que la interrogante para quienes nos escuchan es, ¿vamos a seguir escuchando que la prevalencia de malnutrición está tan alta? ¿Qué vamos a hacer para abordarla? Porque todos estamos muy conscientes de ese problema, ¿verdad? Y ese flagelo, pero lo importante es empezar a hacer algo en este momento, ¿verdad? Como lo que tú nos dices, esas estrategias para poder disminuirla, esas iniciativas como la que estamos compartiendo el día de hoy, el insertarse en los equipos interdisciplinarios, el hacer cosas nuevas con el objeto de que el paciente sea el beneficiado, ¿verdad? Y sobre todo su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Isa. Y ya para ir terminando, Guillermo, en base a todos estos datos que tú nos compartiste, ¿qué les recomendarías a quienes nos están escuchando para que puedan abordar a los administradores de los hospitales y que puedan abrir los ojos y poder dar prioridad a lo que es el tratamiento nutricional, la terapia nutricional, el abordaje de la malnutrición? Sí, primero, nuevamente reiterar las gracias y a ti por el trabajo de esta reunión del día de hoy. Yo creo que tenemos dos ventajas importantes. Yo, cuando volví a hacer terapia nutricional ya hace unos 4 o 5 años, estoy apartado por hacer gestión hospitalaria unos años, vi que las cosas en mi país estaban muy similares a cuando yo las dejé. En ese camino se han abierto cerca de 20 o 30 unidades de terapia nutricional en varios sitios de Perú. Y es una labor de hormiga, reunirse, ir a los medios de comunicación social, ir a los medios de comunicación escrito, reunirse con las autoridades de gestión. En países como los nuestros, donde hay tanta variabilidad, es un poco complicado, porque el congresista de ahora, en 6 meses ya no es el congresista, porque en Perú nos fascina votar presidentes y meterlos a la cárcel. Entonces las decisiones son un poco complejas, pero la fortaleza que tenemos es un poco lo que dijo Isabel y dijo Lina, es que nosotros ya trabajamos en equipo, entonces los esfuerzos tienen que ser continuos, constantes, y la labor tiene que ser una labor de hormiga que permita mostrar las cifras a la gente que toma decisiones, y que cuando la gente que toma decisiones se dé cuenta que lo que hacemos mejora sus indicadores y por tanto los felicitan a ellos, entonces esa felicitación tiene que retrotraerse hacia acciones favorables a favor de los pacientes en la terapia nutricional. Hace poco hemos agarrado una iniciativa de la unidad de soporte de mi hospital, es una de las más reconocidas de Perú, para formar una farmacia de terapia nutricional, y estamos trabajando un proyecto para que no sea una farmacia de terapia nutricional, pero es una farmacia de productos de alto costo de medicina crítica. Entonces, nosotros nos engarzamos en lo que es la gestión del hospital y decimos, en esa farmacia de alto costo vamos a ver terapia enteral y parenteral, porque son fármacos de alto costo, y entonces nos vamos a hacer visibles y vamos a hacer visible lo que gasta el hospital en esos recursos. Imagínate que el hospital no calcula todavía eso. Entonces, es increíble para mí, que yo vengo de una gestión privada y recién estoy haciendo una gestión pública hace un año, que estas cosas no se midan. Entonces, medir es la otra cosa que yo les pido. Igual que en la gestión clínica, medir es mejor que calcular, en la terapia nutricional, medir siempre es mejor que calcular. Entonces, esas son mis recomendaciones globales a tu pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a ir finalizando la sesión de hoy. Nuevamente agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado. Realmente solo les quiero manifestar, ustedes no lo pueden ver, pero solo son felicitaciones y están muy contentos por toda la información que les transmitieron hoy. Yo nuevamente quiero agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros, a nuestros conferencistas y a nuestros asistentes, y nuevamente agradecer a Aspen por la oportunidad de realizar un webinar en español, que esperemos que ya tengamos nuestro lugar de ahora en adelante todos los años. Entonces, les deseo una feliz noche
Y nuevamente muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias y saludos. Gracias. Gracias. Saludos para todos.